Juristas que hacen historia. Mujeres y hombres que han dejado huella en el derecho. Personas que han marcado nuestra profesión. Acompáñanos a conocer las historias de vida detrás del derecho. Bueno, primero gracias Rubén Darío por darme esta oportunidad, este espacio. ¿Y quién soy? Bueno, soy una mujer que nació en un pueblo que se llama La Ceja, Antioquia, en el seno de una familia muy numerosa como somos los paisas. Tengo 10 hermanos, somos 10 pero tenemos 2 más, es decir, somos una familia de 12. Mi padre y mi madre, ellos ya fallecieron. Todos los hermanos estamos vivos y eso es un regalo de la vida, un regalo porque nacimos en un momento también de muchas, de la vida de nosotros, con muchas situaciones de violencia, ¿no? que ha vivido Antioquia y en particular Medellín después cuando fui adolescente, y tenerlos a todos es una situación maravillosa para mí, maravillosa. Mis padres se conocieron y es una bella historia de amor, y es una bella historia porque tenía un abismo social en su momento de la familia de mi madre y con la familia de mi padre. Y vencieron esto, lo pudieron vencer, casarse y poder construir un hogar a punta de trabajo, donde mi madre fue un referente porque ella nunca pudo estudiar en la universidad a pesar de tener una situación económica muy alta en la sociedad. Los abuelos en aquella época no permitían que las mujeres estudiaran en las universidades. Entonces mi madre, solo la hermana menor de ella, pudo estudiar en la universidad y estudió Derecho. Entonces mi madre siempre tuvo esto de esa dificultad que la sociedad le imponía, primero de a quién tenía que amar, luego no poder estudiar, y formó un hogar con mi padre de construcción a través de, primero inclusive hasta del campo, Rubén Darío. Esto es una de las cosas maravillosas que recuerdo también cuando íbamos a su primera casa en una loma donde sembraron la tierra y mi madre sembraba con mi padre. Después se fueron a La Ceja y allí montaron un establecimiento de comercio, y como todos los hijos íbamos uno tras otro, cuando ya mi hermana empieza para ir a la universidad, pues viene la necesidad de ir a la ciudad para que todos tuviéramos también la oportunidad. Fíjate todas estas situaciones. Somos 6 mujeres y 4 hombres. Y de las 2 personas más, que es la hermana menor, abogada, y un hermano que es médico. Todos somos profesionales gracias a esa visión de mis padres, de la igualdad, de tener las posibilidades, tanto hombres como mujeres, algo que en ese momento es histórico, creo yo, Rubén Darío. Por eso llegamos a Medellín. Yo estaba muy joven, porque luego cada uno tenía esa posibilidad de llegar a la universidad. Yo recuerdo que cuando niña estudiaba en un colegio en el pueblo, donde muy niña todos éramos iguales. Es más, mis amigas, una era la hija del médico y la otra la hija del señor que recogía la basura, ¿no? Entonces éramos todos iguales. Y era en una escuela. Cuando llegamos a Medellín, como te decía que fui a Medellín, llego a un colegio de monjas y llego como pueblerina, como ellos decían, y ahí creo que fue la primera vez que yo sentí lo que es la discriminación. Se burlaban porque venía de un pueblo, y cuando llego a mi casa un poco afanada con esto, mis hermanos me empezaron a explicar
que existían, nunca se me olvida, que existían como clases sociales. Yo no entendía que era eso, la verdad era como bastante joven. Y decía, no, es que hay personas que se creen superiores que otras, quizás porque, bueno, tienen unas condiciones económicas altas frente a otros. Esto para mí fue muy difícil de asimilar porque, como te decía, en mi familia pues nos dieron los mejores estudios, inclusive ese colegio era de los más costosos en Medellín, igual en las universidades, pero eso para mí nunca significó que tuviera un condicionamiento diferente. En este colegio ya, cuando empiezo a ver todo esto, no me gustó y quise irme de allí. Y fui a otro colegio, pedí un cambio a otro colegio en bachillerato. En ese colegio tuve una situación de conflicto por la parte literaria, por mis análisis que hacía de la interpretación de las obras literarias. Recuerdo que en eso fue censurada por la profesora porque me decía que tenía una mentalidad que no pertenecía a una niña de la sociedad, así me dijeron. Porque recuerdo que en ese momento dije que, analizando el libro de Gabriel García Márquez, que el gallo significaba la lucha de clases. Y esto, pues, a una niña, pues, porque era una niña en ese momento, pero como era una familia tan numerosa, pues nosotros escuchábamos y teníamos un ambiente en que se comparte, ¿no? Entonces fui expulsada, condicionada en este colegio. Entonces decidí ir a un colegio para terminar mis estudios de bachillerato, que fuera oficial y mixto, un colegio público, y fui a terminar mis estudios en el Consejo de Medellín, y allí sí conocí personas de todos los estratos sociales. Eso para mí fue muy enriquecedor. Y mis dos amigas nos llamaban una proletaria, a mí me decían burguesa, y bueno, pero aún siendo burguesa, la otra se llamaba pequeña burguesa. Y bueno, y era un colegio con una mentalidad muy crítica, muy amplia en filosofía, y ahí empecé a motivar como por la parte social, ¿no? Las humanidades, y quizás por eso decidí después estudiar Derecho. Yo nací en el año 61, en 1961, y sí, cuando tú me hablas de la época de la adolescencia, ¿qué fue lo primero que veía? Ese movimiento de las marchas en las calles, me acuerdo cuando toda la liberación de Vietnam y Camboya, sí, que se hizo todo un movimiento, entonces tú como que socialmente sabías que algo estaba pasando en el mundo, ¿no? Y porque la gente salía a las calles, y siempre como las manifestaciones. Como tenía hermanos también mayores, pues teníamos la posibilidad de enterarnos qué era lo que estaba pasando un poco, y esa interacción, y pienso que esto llevó a que tuviera una situación también muy cercana a lo que es la represión, ¿no? También, porque precisamente eso me afectaba, de ver cómo reprimían de una manera tan violenta aquellas manifestaciones. Como lo dije antes de partir de mi patria, en una locución en que me dirigía a mis compatriotas, un grupo muy allegado a quienes han atentado contra el orden público han considerado que es un buen recurso distraer la opinión hablando de violaciones imaginarias de derechos humanos y hablando de presos políticos. Recuerdo mucho porque nosotros vivíamos en el centro de la ciudad, nosotros vivíamos en Medellín, en el centro de la ciudad, y todo esto de esas formas de represión, de gases lacrimógenos, de la situación de los militares también era terrible, y de situaciones de desaparición, de torturas, y ahí fue como que ese derrotero en mí, que a las personas no se les puede tratar de esa manera, ¿no? Y que si independiente, inclusive si eran rebeldes, pues era un proceso, pero en aquella época eran consejos de guerra, y era a través del ejército, eran los militares los que juzgaban a los rebeldes.
Este fue como el ambiente que estuvo afortunadamente dentro de mi familia, inclusive que estudiaban en las universidades y públicas. Recuerdo que hay un movimiento muy grande estudiantil de todas las universidades públicas y privadas que participaban mis hermanas, que estaban en sociología, en educación, otra enfermería, en la Universidad de la Pontificia Bolivariana, la otra en la Universidad de Antioquia, se escuchaba en la Universidad de Medellín, se escuchaba de gente de todas las facultades y protestando y hablando. Como te decía, afortunadamente dentro del seno familiar no tuvimos esas situaciones, pero de personas cercanas a la familia sí se dieron situaciones muy fuertes que a mí me impactaron, como fue la desaparición de un amigo de mi hermano, que fue uno de los primeros desaparecidos, y que hubo una marcha enorme en Antioquia. Entonces recuerdo eso que pues para mí, yo pienso que fue un momento fundacional en mi vida para vincularme hacia el derecho penal. La verdad, yo llegué al derecho, quizás una influencia de mi tía, ¿no? Que era abogada, y ella era civilista y ella era de la Universidad de Medellín. Y ella decía, pero ¿cómo ninguno de mis sobrinos va a estudiar derecho, ¿no? Y además creo que también una de las cosas que me motivó fue el anhelo de mi madre de haber querido ser abogada. También tenía como ese anhelo, ¿no? Entonces como que por eso me incliné más hacia el derecho, porque veía que se concretaba más. Es decir, que uno como con un título de abogado tiene más opción de actuar que con filosofía o ideas políticas, o sobre todo en aquella época era más que todo filosofía, ¿no? Entonces, pienso que eso fue para mí también fundamental. La universidad la escogí por lo que te digo, ¿no? Porque venía mi tía a la Universidad de Medellín, y me inscribí, fue a la Universidad de Medellín. Y allí encontré, increíble, era un ambiente, por decirlo de alguna manera, no sé cómo decírtelo, Rubén Darío, una hermandad, de los penalistas de allí, que fue desde el primer año, ¿no? Desde el primer año de Derecho. Entonces allí estaba Juan Fernández Carrasquilla, estaba Fernando Velázquez, fue mi primer profesor en Derecho Penal, y estaba Jesús María Valle, J. Guillermo Escobar, bueno, te puedo mencionar muchos, estaba Federico Estrada Vélez, y esto me fue Hernando León, y eran conversaciones en la cafetería, ¿no? Con ellos se conversaba, era más en la cafetería, ya no tenían salas de profesores, entonces, y como eran los que en cierta medida más visibles, podremos llegar a decir, porque los acontecimientos, ¿no? Porque ellos defendían personas en estos consejos de guerra y se discutía sobre esto, un poco, era como candente, ¿no? Yo pienso que era candente todas estas situaciones, y ese fue el ambiente, un ambiente de charlas, de cafés a las 6 de la mañana, mientras que entrábamos a clase, de situaciones donde la universidad hacía parte de la vida social. Es decir, la universidad no estaba alejada, y como jóvenes nosotros también estábamos pendientes de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? De las reformas a la educación, de las reformas que se daban en el país, de las situaciones internacionales. Entonces todo esto era como el lugar de la Universidad de Medellín. Cuando yo estoy estudiando en la universidad, está el Estatuto de Seguridad, años 80, comienzos de los 80, y era lo que teníamos allí, esa confrontación. El narcotráfico todavía no estaba, esa referencia del narcotráfico. Inclusive en aquella época creo que hasta Pablo Escobar era candidato, yo no lo recuerdo, porque sí lo recuerdo, inclusive en aquella época como en 82, yo no lo recuerdo bien. Bueno, entonces no era esta parte que estás hablando tú del narcotráfico, sino precisamente más en un aspecto de represión frente a ideas que venían con mucha fuerza, ¿no es cierto?, como tú dices, de rebeldía, de encauzar esa rebeldía en búsqueda yo pienso que de una sociedad más equilibrada, menos desigual. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí. ¿Cuáles eran los discursos? Precisamente los maestros lo que buscaban era encontrar ese humanismo y encontrar el respeto a los derechos fundamentales, a esos derechos a la vida, por ejemplo, el derecho a que tengas un proceso
justo, que puedas conocer quién es tu acusador, que puedas saber y que sea legítimo, que no sea, que sea un juez natural, no situaciones como se vivieron. Y pienso que ellos hicieron unas luchas muy grandes a ese nivel, inclusive grandes maestros como fue J. Guillermo Escobar y como fue Hernando Londoño, Hernando León, nos convocaron a esos derechos humanos penitenciarios. Entonces yo al final de mi carrera, estamos hablando en el año 84, pues llego a toda esta construcción de trasladar esos derechos también a la reclusión. Entonces entré muchísimo con la criminología. ¿Por qué? Porque hubo el Congreso en agosto de 1984, el Congreso Mundial de Criminología. Entonces imagínate, Rubén Darío, nosotros estamos acá en el año 84, llegan tanto de Europa como de Latinoamérica, porque era el Congreso, entonces llegan todos, Alexandro Barata, Massimo Pavarisi, pero todos, es que mencionarlos acá sería muchísimo, eran más de 18 personas que llegan europeos y todos los criminólogos, y bueno, Zaffaroni, ahí conocí a Zaffaroni, a todos los maestros, y ahí encontré mujeres, como Lola Nillar, Rosa del Olmo, y encontramos allí como en la criminología, empecé a ver mujeres, es la primera vez que yo veía mujeres dentro del derecho penal. Antes, perdóname, en los libros todos estudiábamos con libros de hombres, de mujeres nunca estudié en un libro de una penalista, siempre de hombres. Y cuando veo ese discurso de Lola y de Rosa, pues como que, y de hecho la universidad nos convoca, Juan Fernández Carrasquilla nos convoca a un grupo de mujeres que nos gustaba el derecho penal para estar allí con Juan Guillermo Sepúlveda, lo recuerdo muy bien, para estar en este proceso de seminarios que fueron 2 semanas. Entonces no fue algo así, es flash, ¿no? Era compartir con los maestros, poder conversar con ellos, estar con ellos, escuchar las conferencias que fueron a nivel nacional, vinieron personas de todo también, de Centro y Sudamérica. Y esto te genera, cuando ellos se fueron, quedamos de construir un grupo de criminología, de estudio de la criminología. Y así termino mis estudios en la universidad, y con ese anhelo es que vengo a Bogotá a estudiar en la Universidad Externado de Colombia la maestría de Derecho Penal y Criminología. Entonces, eso fue lo que me motivó de seguir, de venir aquí a Bogotá. Esa fue. Entonces, cuando ya estoy en Bogotá, sí empiezan ya todas estas situaciones que tú me estás diciendo, inclusive de muertes horribles, inclusive a magistrados del Tribunal de Antioquia, al mismo Federico Estrada, empiezan a matar el mismo narcotráfico, a generar todas estas situaciones tan difíciles en nuestro país, y más en Medellín, tan complejas, cuando vengo acá. Entonces, casi que lo que tú dices, sea como 2 líneas, ¿no? La línea de defensa de derechos humanos, y que en esa línea de defensa de derechos humanos estaba Jesús María, y todo esto como se volvió algo casi una lápida en la espalda, ¿no? Eso también es una realidad, y eso sí, pues también es verdad, atemoriza, y pues eso ha sido la realidad por eso te lo dije desde cuando me hiciste la primera pregunta, casi que siempre hemos estado, sea en el pueblo donde nací, o sea aquí en Bogotá después, con lo del Palacio de Justicia, que también me tocó vivirlo, que es ya la parte de formación después de posgrado, ¿no? Y justo me tocó acá en Bogotá lo del Palacio de Justicia. Me da escalofrío por la generosidad de los maestros. Se dice el grupo de Medellín o Escuela de Medellín. Ellos se reunían, ¿no? Todos los maestros, los que estoy hablando, en la cafetería, ¿no? Hablamos de la cafetería, pero después se empiezan a reunir, a tener reuniones, y más con Nodier y con personas también de otras universidades, ¿no es cierto? No solamente de Medellín, sino también de la Bolivariana y de la Antioquia. Y se fue generando como un grupo de penalistas que se sentaban recuerdo, en la Guacatala, ¿no? Nunca se me olvidará, por ejemplo, en ese gran restaurante, la Guacatala, a conversar y todos, y a discutir sobre temáticas de derecho penal, y nos invitaban
a las personas que nos gustaba el derecho penal, a los jóvenes, es decir, a los estudiantes que estábamos interesados en el derecho penal. Entonces, realmente mi carrera yo viví con ellos, como, digámoslo, extracurricular se podría llegar a decir. ¿Y cómo se hacía? A través de leer textos para participar como reseñas. Las primeras eran las reseñas bibliográficas de libros, no se me olvida, que entonces, por ejemplo, Onodier o Fernando Velázquez nos decía, bueno, Gloria, haz una reseña, léete este libro y haz una reseña. Entonces, bueno, así fue que empezamos a tener ese acompañamiento de los maestros, que fue muchísimo más cuando al Congreso de Medellín, en el Congreso del año 84. Entonces, imagínate, nosotros veníamos un grupo viendo cómo se configura esta línea de pensamiento. Y es una línea de pensamiento que se nutrió a través de lo que era lo vigente en ese momento, las discusiones, porque venían de Alemania, ¿no es cierto? Entonces estaban regresando ellos de Alemania y en aquella época, por ejemplo, yo tuve mi formación académica con el finalismo, ¿no? Y más, eso era lo que yo estudié, ¿no? Con Fernando Velázquez. Cuando llego al externado de Colombia era totalmente contrario, era el anticristo, como decía yo, ¿no? Alfonso Reyes, pues era neoclásico, entonces como que era un plano de pensamiento diferente. Y ahí fue que empezamos a como a diferenciar que existían pensamientos distintos, líneas de pensamiento en ese sentido. En la línea de Medellín, o se decía la escuela de Medellín, y el mismo Alfonso Reyes de Chandía, en clases, te lo digo, Rubén Darío, y eso como dices tú, soy memoria, como dices tú, si la llevo en mi piel, porque cuando yo llego al externado, mi profesor es Alfonso Reyes. Entonces yo estudiaba muchísimo, repasaba lo que había estudiado con Fernando Velázquez, con Nodier, con Juan, o sea, los libros de Juan. El libro base nuestro, con el que yo me formé, fue el de Zaffaroni, el Tratado Negro, ¿no? Los 5 tomos, esos eran los libros con los que nosotros estudiábamos. Entonces, claro, me tocaba repasar porque él mismo, Alfonso Reyes, me decía, ¿y la escuela de Medellín, qué es lo que piensa sobre esto? Y él me provocaba, en serio, en clase. Y decía, para la escuela de Medellín, la jurisprudencia, por ejemplo, porque también se marcó mucho el tema jurisprudencial. Y la jurisprudencia de Medellín, y en eso Juan Fernández aportó muchísimo a este país, muchísimo en jurisprudencia. Decía, para la escuela de Medellín, un bulto de marihuana es una dosis de aprovisionamiento, ¿no? Y entonces yo le dije, doctor, pues depende de donde viva, le contestaba yo. Y en clases, pero él lo hacía con gusto, ¿me doy a entender? Mira, las clases con Alfonso Reyes de Chandía fueron para mí fueron maravillosos. La gente no le participaba mucho al doctor Reyes. No le participaba mucho, no sé, yo lo vi esto, que es totalmente contrario a Medellín. Nosotros nos enseñaron fue a preguntar, pues te das cuenta, no paro de hablar. O sea, nosotros somos así, preguntamos, indagamos, nos acercamos, saludamos, no nos da pena, ¿sí? Aquí encontré una cultura distinta, aquí encontré las personas más recatadas, estoy hablando del año 85, ¿no? Más recatada, los estudiantes existía esto de los profesores, ¿no? Entonces el externado era la sala de profesores y para mí eso era como oscuro, ¿no? No, perdón que lo diga de esa manera, perdóname que yo lo diga de esa manera, pero si me estás preguntando, pues yo lo veía oscuro. Es más, uno de los dolores que yo tengo en mi vida es que no le pude dar las gracias a Alfonso Reyes y no le di las gracias de un año de enseñanzas porque justo el día antes de lo del Palacio de Justicia terminábamos la clase y él se despidió de nosotros. Y yo lo seguía a la sala de profesores, era de noche, ¿no? Porque nosotros estudiamos de noche. Y yo recuerdo que era un corredor oscuro y veo como la ventana y lo veo a él y a mí me dio pena tocarle y decirle, doctor, yo quiero darle las gracias. Y me fui, me devolví las escaleras y dije, yo más bien como al otro día era el examen, yo más bien dentro del examen llevo una tarjeta y le digo gracias por sus enseñanzas, porque él me enseñó a la confrontación. Es decir, a mirar diferentes puntos de vista y mirar situaciones jurídicas desde una perspectiva o desde otra. Eso se lo tengo que agradecer. Y al otro día fue lo del Palacio de Justicia. Y para mí eso ha sido muy fuerte en mi vida, ¿por qué no lo hice? Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de
la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Yo estaba estudiando para el examen de él, de culpabilidad, en mi casa, que vivía con mi hermano, y estaba la esposa de mi hermano. Y ella entró a la puerta y me dice, porque yo le había dicho, mira, yo quiero una tarjeta para escribirle a mi profesor de Derecho Penal. Yo le había comentado, ¿no? Que es magistrado de la Corte. Yo quiero, porque aquí todo el tema de los magistrados, es lo que te estoy diciendo, era como un estadio que como que no hay esto de poder sonreír y de pronto no ser tan acartonado, ¿no? Entonces yo le había dicho a ella y me dijo, ella entró a la puerta y fue terrible, ella se sintió porque no dimensionó en ese momento sus palabras. Me dijo, Gloria, no, ve comprando un sufragio, acaban de tomarse el Palacio de Justicia. Wow, me da escalofrío escuchar eso. Fue muy fuerte ver todo lo que pasó, de cómo se derrumba el derecho penal, porque todo hay que decirlo. Fue horrible. Nosotros estuvimos todos, éramos la última promoción de Reyes Echandía, y se llama nuestra promoción así, de la especialización de Derecho Penal. Todos estuvimos juntos todo el tiempo en el externado. Indescriptible todo lo que es uno ver cómo se derrumba un Estado de Derecho y todo lo que hemos luchado, ¿no? Y cómo ni siquiera su clamor a una negociación, ¿verdad? A un cese al fuego, a encontrar formas de solución a los conflictos que no sea a través de la violencia y de esa violencia tan, bueno, ya lo saben, todo lo que ha pasado en el Palacio de Justicia, y yo creo que eso es otro de los momentos fundacionales en mi vida para poder entender situaciones que en el derecho penal antes yo nunca hubiera podido entender, como es en las justicias transicionales. Tampoco las hubiera podido entender si no hubiese vivido tan de cerca y tan emocional estas situaciones de conflicto, de soluciones, y ver a quién lo hicieron también. Era muy fuerte, me voy a entender, era muy fuerte Rubén Darío, ¿no? Porque pues también teníamos profesores que hacían parte del Estado, ¿no? Que reprimió. Entonces también eso fue muy fuerte, y ver a Yesid acompañado con sus amigos y todo esto, y muy difícil, y al menos como de situaciones de marcar que esto no puede continuar, y en cierta medida ellos se fueron todos del externado en ese momento como actitudes también de protesta. Lo que tú dices, hay que hacer actos simbólicos frente a un no más. Mi vinculación con la academia fue por un llamado precisamente de Yesid Reyes para la Universidad Santo Tomás, que buscaban una docente, y él me propuso. Bueno, pues yo iba a dictar penal general, la parte introductoria, lo que se llama penal general 1, y ante eso me puse a estudiar muchísimo los libros y empezar a hacer como resúmenes. Antes, eso fue cuando comenzó el año académico, me llaman de la Secretaría de la Universidad a decirme que mi clase mi materia no era penal general, sino que era criminología, y que como yo estaba casada con un criminólogo, así me lo dijeron en esos términos, pues que seguro para mí era muy fácil dictar criminología. Pues la verdad, Rubén Darío, me molestó muchísimo que asociaran esta situación un poco de mujer, ¿no? Fíjate, allí hay algo que a mí me parece, no me sonó bien. Y pues obviamente no acepté. Yo dije que no aceptaba. Y así fue. En ese momento mi hermano que es comunicador social, que eso fue al teléfono, estaba en mi oficina de abogada, en la 19 con tercera, en el edificio Barichara. Y mi hermano me dice, bueno, Gloria, ya que no te dejaron hablar, ¿por qué no escribes? Y a mí eso me sonó un poco extraño, ¿no? Y yo dije, pues sí, entonces voy a escribir. Y me encuentro con Gustavo Ibáñez, que él había acabado de montar su librería acá en Bogotá. Y le digo, Gustavo,
yo quiero escribir un libro de derecho, pero en aquella época yo ya no tenía ni computador, nunca se me olvida. Y Gustavo Ibáñez me anticipó los derechos y con eso compré esos primeros, eso eran como medio computadores, bueno. Y ahí me dediqué a escribir y empecé Iniciación al Saber Penal. Cuando escribo todo esto de Iniciación al Saber Penal, quería encontrar un tono un poco para escribir que no fuera tan denso, y así se lo dije una vez a mis maestros. Bueno, tengo la confianza de decirles que yo me dormía, empezando con Zaffaroni y a Raúl. He dicho, mira Raúl, yo me dormí más de una vez encima de tu libro, ¿no? Del tratado, igual a Juan, y me dormí, no, en serio, era uno como que se agotaba físicamente. Entonces yo lo que quería era escribir de una manera contada, como narrativa, y así fue que empecé a escribir de una manera más como narrativa, como explicando en clase, ¿sí? Y buscando un tono. Yo llegué de Francia en ese momento porque también por otras circunstancias que no vienen al caso, pues nos fuimos a vivir a Francia un momento, y allí yo estuve un año sabático, por decirlo de alguna manera, entonces con el idioma y un poco acercarme a una sonoridad, a una contemplación, y eso me ayudó muchísimo, aprender a observar, a contemplar, a ver, porque cuando uno contempla puedes como asimilar más las cosas. Y fue como empecé a escribir pequeños párrafos literarios. Bueno, yo ni siquiera literarios, yo quería encontrar situaciones con las cuales inspirar para conversar con los estudiantes. Así fue, se sacó el libro, y primero salió el libro y luego me ofrecieron las clases, ahí sí, de Penal General 1, y empecé a dictarla antes, ya con el libro. Entonces es un libro que se escribió antes de tener la experiencia de ser docente. Y ahí estas historias pues tuvieron algún acierto, aceptación por personas, por ejemplo, como Fernando Arboleda Ripoll, que me hizo el prólogo, y él resaltó esa parte de crear un personaje que era un estudiante de Derecho, y él lo resaltó. Y otros no lo vieron tan bien, pero bueno, lo cierto del caso es que he continuado, y acá en el libro pues hay un CD que también Gustavo Ibáñez siempre me ha apoyado en esto, para fusionar un poco esa narrativa con lo jurídico. Entonces aquí vienen las preguntas y eso. Este libro ya más, porque lo otro, esto ya es un tercer libro, pues ya son muchos años trabajándolo. Primero fue un libro pequeñito que se llama Iniciación al Saber Penal, y Zaffaroni me hizo el prólogo y resalta esa parte también, ¿no? Como una forma pedagógica de la enseñanza del derecho penal, manteniendo como una conexión entre lo narrativo, lo literario, porque son construcciones, porque a mí me enseñaron más, era como la parte de usar la literatura existente para el análisis del derecho penal, ¿sí? Básicamente eso es lo que hacía, bueno, los penalistas, y me gustaba mucho, y me gusta, ¿no? Leer Kafka, y bueno, pero yo lo que hice fue construir una historia, y así fue que empecé a escribir literatura, y ya vivo a los dos mundos, tanto lo jurídico con este libro, o con el del sistema penal acusatorio, o con algunos de justicia transicional, y lo literario con libros ya independientes, novela, cuento, poesía, y ahora, hoy, casualmente, el Día Internacional, sacamos uno en el que tengo una participación de minificción. Llegué a la literatura por la necesidad de encontrar un tono para conversar derecho penal. Básicamente por eso llegué a la literatura. Un tono, una voz como propia. Y así fue que llegué. Pero precisamente en esto, en una de esas conversaciones, una amiga me retó a separar el derecho de la literatura misma, de la construcción. Y yo estaba tan pegada a ella, es decir, siempre mi inspiración era jurídica, entonces pues, tan pegada que me parecía casi como imposible. Y me dijo, ¿y qué pierdes? Ensaya, ¿qué pierdes sacarlos y darle vida a lo literario? Y la verdad que, pues sí, fue un reto, y nuevamente pues
También esto a nivel jurídico, muchos abogados hemos querido escribir literatura, poesía, bueno, y inclusive Ibáñez también empezó con su sello de Uniediciones en aquel momento, entonces también se dio la posibilidad de empezar a escribir libros. Escribí, el primero de ellos fue una trilogía que se llamó Del amor al pecado, que eran prácticamente estos sacados, estas pequeñas historias, y ya convertido en texto, ¿no? Ese fue como el primero y esto quedó allí. Pero con el pasar de los tiempos empecé a tener una narrativa frente al conflicto armado. ¿Qué sucedió? Cuando empiezo a hacer el doctorado en Costa Rica, lo hice en educación y mi especialidad es en mediación pedagógica. Entonces mi tesis doctoral era encontrar un relato visceral en lo criminal. Esa es mi tesis doctoral. Y empiezo a construirlo, porque en el doctorado lo que se hace es hacer una propuesta y realizar, ¿no? Dar los primeros pasos. Entonces hice todo un capítulo que eran narrativas frente al conflicto armado colombiano. Y esas narrativas, para hacerte breve, es reciente, en el año 2016 en Quito, conocí a Stefan Chumé en la feria de Quito, porque yo había sacado un libro que se llamaba también El círculo perverso de Eric, una novela, y el de los 4 círculos de poesía. Entonces allí conocí a Stefan Chumé, él ve estos relatos y los traduce algunos a una antología de mujeres poetas colombianas, y a mí me impactó porque pues yo no me consideraba escritora y mucho menos poeta. Y fui invitada a un festival en Laval y luego el NIO, y allí con esta traducción y esto fue donde empezó lo que tú llamas el hobby, yo digo mi pasión, el amor de mi vida, de la construcción literaria, porque me ha dado mucha libertad. Bueno, mi hijo, obviamente, sí. Ese es un amor de mi vida, es una esencia muy grande porque sabes que es la persona que más me ha acompañado y avalado en toda mi forma de ser. Él nunca me critica, ¿sabes? Nunca. Y él es bogotano. Y desde niño siempre es la confrontación entre, no nos digamos mentiras, siempre hemos tenido entre los paisas, la escuela de Medellín. Bueno, siempre hay como algo que te identifica. Y él jamás me ha pretendido que yo sea otra cosa de lo que soy, ¿no? Él simplemente me acepta como soy. Él no pretende ni que sea abogada con tales condicionamientos o tales estereotipos, ni literaria con tales estereotipos, nada. Entonces es el compañero de mi vida. Sus ojos hablan cuando me acompaña en las presentaciones, cuando guarda el primer libro, siempre ha sido así. Tanto jurídico como literario que me entregan, es para él. Y él los guarda y es algo maravilloso en mi vida. Bueno, y de mi hijo, su padre también es abogado, también penalista, criminólogo, como bueno, lo referí antes. Y él es ingeniero químico. Él se alejó del derecho, prácticamente increíble eso también. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional. Yo lo veía tan dedicado a estudiar, esos ojos rojos de estudiar y tanto empeño, que ni en mi época, cuando me quemaba las pestañas leyendo los libros de derecho, me llegaba a tener los ojos tan enrojecidos como se los vi a él. Esa pasión por un mundo tan diverso al mío y al nuestro, ¿no? como abogados. Y es de crear. Él decía, madre, yo no veo la hora de construir algo, de crear algo. Y ahora tiene su proyecto, empezaron un proyecto cervecero que se llama Mala Fama, si me permite Mala Fama en la publicidad. Y es maravilloso porque son 3 ingenieros químicos que se ponen en esa búsqueda de una cerveza artesanal y ver la dedicación, el profesionalismo. No piensa que es tomar algo y tú te sirves un vaso con agua y como si nada. Saber lo que hay detrás de ello. O sea, todo un proyecto de vida, todo un proyecto de análisis. Duraron más de un año ensayando el producto, hasta que lo encontraban. Hasta yo fui desde Argentina con él, me enseñó un poco de este gusto por la cerveza que no la tenía y dije, ¿por qué no aprender de él?
Y la verdad que le agradezco también porque he aprendido a degustar la cerveza, a catarla, a sentirla, ver las diferencias. Así como el buen vino lo aprendí en Francia, algo pues, porque no es que me considero una experta, pero pues sí, amo el vino. Hoy en día creo que también amo la cerveza y la cerveza artesanal y también la busco y empiezo a sentir esos olores y todo lo que hay detrás de ellos frente a algo que es la novedad, la creación. Una canción, Razón para Vivir, de Víctor Heredia. Los cantautores tanto de trova como de españoles, me encantan cantautores. Es Luis Eduardo Aute en mi corazón. Muchas, podría recomendar muchas y casualmente en este momento lo que primero me llegó así, Cinema Paradiso. Wow, Kafka, su obra, no sé, bueno, yo pienso que algo la metamorfosis así te suene porque es la mutación, la transformación. Zaffaroni en la cuestión criminal me encanta. Pienso que es un proyecto maravilloso por algo, porque ustedes visibilizaron personas, ideas, áreas del derecho que estaban tan dispersas, tan atomizadas. Y ustedes lo que hicieron fue eso. E igual, unieron países. Y eso también. Y cuando veo a CESCUL, siempre me represento nuestra Latinoamérica y centro, o sea, Latinoamérica total, me la represento. Y eso es una labor maravillosa que han hecho ustedes en lo jurídico, que nadie más lo ha hecho. Para las nuevas generaciones, ampliar el conocimiento. No tenerle miedo al conocimiento, por el contrario, que no nos lo nieguen. A nosotros nos negaron el conocimiento, era subversivo leer, y ahora que pueden leer no lo hacen. Entonces esa es una invitación, escuchar, estudiar las teorías, estudiar, no huirle al conocimiento. A las mujeres mi mensaje es: encuentren su espacio, encuentren su voz. Estén donde estén, su autonomía, nunca se la dejen quitar.